Buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero comentaros un poquito acerca de mí, de dónde vengo, para que luego podamos ir viendo en qué se centra esta charla. Está orientada a terapeutas, público, o sea, usuario que os hacéis tratamientos, os hacéis masajes y vais a sitios, ¿verdad? Para ver la filosofía de cuidarse. Sobre todo es importante como usuario saber que cuando eres terapeuta dominas de los campos, pero como en todas profesiones, ¿en quién dice que la persona que instala algo en un sitio está bien puesto o no? O cuando tú vas a un sitio, ¿me han atendido correctamente o no? O cómo tú sabes, cómo tú identificas como usuario, ¿me han hecho un tratamiento? ¿Me siento correcto? ¿Me están diciendo las palabras adecuadas? Porque en un momento me llego a relajar y me pongo a llorar y libero un estado emocional con la persona. Ese terapeuta que yo lo tengo como figura, ¿me está guiando correctamente o me puede llegar a crear incluso ciertos cambios en mí, donde se crean vínculos o reacciones? Yo tengo clientes donde llevo 12 años con esos clientes y es saber mantener ese vínculo con tu cliente. Entonces, esta charla va a estar orientada sobre todo para tanto terapeutas como personas que vais a un sitio y qué es lo que tenéis que valorar a la hora que os atendáis. Primero que nada, bueno, pues eso, contar un poquito de mi historia. Yo tuve un accidente cuando tenía 12 años de edad, me quemé completamente, más del 60% de quemaduras por el cuerpo, y donde las partes donde más se me afectaron en ese momento fue en manos y cara, donde tuve infinitas reconstrucciones de injertos. Gracias a la tecnología en ese entonces, en esa época, esa tecnología y los avances de los médicos me ayudaron a poder, primero que nada, salvarme la vida y segundo, a poderme recuperar, salvarme las manos. Estuve yendo a tratamientos de rehabilitación, estuve haciendo muchos 1001 tratamientos para poder recuperar un poco la movilidad de mis manos. Tenía un avance, pero tenía la tendencia a anquilosarse, a ponerse muy rígida, donde cuando se me dio supuestamente un alta médica, donde esa alta médica se me dijo que no iba a poder mover más las manos, que podía moverlas, pero no iba a poder escribir, que tuviera un estilo de vida adecuado a eso. Incluso me estaban orientando a que mi vida quedara de esa forma. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, cuando estuve en recuperación con el accidente, la terapeuta natural de la familia en Venezuela, ella tenía una escuela de terapias naturales también allí en Venezuela, y ella fue la que me estuvo haciendo tratamientos, sobre todo paliativos del dolor, porque el dolor muchas veces, tanta morfina que te van poniendo, llega un momento en que el dolor trasciende y ese dolor no se va. ¿Sí? Entonces ella, a través de la reflexología, acupuntura, Reiki, trataba de hacerme tanto tratamientos para el dolor, como también ella cogió y me orientó para la motivación que no se me estaba dando en ese momento, porque en ese momento se me estaba tratando como un lisiado, como un minusválido, como alguien que no podía tener una vida normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que se me hizo ese diagnóstico, y ella, cuando yo ya salí de la clínica y todo, ella me dijo: tú te vienes a mi escuela, te pones aquí al lado mío, te vas a poner a hacer masajes, pero los masajes que vas a hacer no quiero conseguir nada contigo, simplemente quiero que muevas las manos para que conozcas el cuerpo, porque entre más se conoce, y ahí viene la charla, entre más conocemos, más nos sentimos confiados de lo que nos están haciendo, ¿sí? Si no dominas, si no conoces, pues cada vez cuesta mucho más el tema de la confianza en nosotros mismos, ¿sí? El saber que sí puedes llegar a hacerlo. Me puse a estudiar masaje con 14 años de edad,
para poder mover las manos y estoy, hasta el día de hoy, me dedico a ello. Tengo una escuela de terapias naturales, llegué a Barcelona. Barcelona me abrió los brazos y tuve esa oportunidad de dirigir una de las escuelas que son de las más longevas que estaba aquí en Barcelona, que trabajo la acupuntura Barcelona, donde actualmente lleva mi nombre, Armando Alejo. Y así que simplemente eso, quiero daros la bienvenida quiero comentaros las claves que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de ser un terapeuta integral holístico o ir a un terapeuta, ¿sí? Como podemos ver, hoy en día, la evolución que estamos teniendo nosotros, vamos viendo que todo es muy cambiante, todo cambia. En el momento que comienzas una era o una evolución de lo que sea, siempre vamos más bien a través de un cambio. ¿Qué quiere decir? Las cosas evolucionan si existe realmente empiezan a haber un cambio en nosotros, queramos o no queramos. ¿Qué ocurre? Aquellas personas que no generan un cambio generan directamente el estancamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con las terapias naturales? Son técnicas milenarias, técnicas que llevan siglos aplicándose de una manera instintiva en que se nos hace, pero ha evolucionado las profesiones, ha evolucionado toda la parte de pensar nosotros, donde actualmente el estrés que podía llegar a tener el ser humano en una parte prehistoria, tener el ser humano ese estrés no es el mismo estrés que tener hoy en día, ¿sí? Porque antes el mecanismo que nosotros tenemos de defensa, que es cuando el león nos atacaba, las opciones que teníamos cuando viene el león es directamente nos paralizamos del miedo, salimos corriendo o atacamos el león. Actualmente, en la era actual, el león es la sociedad, es el sistema en cómo estamos día a día, ese jefe que no hay forma de poderle gritar, ni atacarle, ni paralizarte, sino simplemente es continuar. ¿Qué ocurre? Que tu cuerpo genera unas tensiones, genera unos mecanismos donde cada vez estamos hablando de una palabra muy famosa que es el estrés. ¿Sí? Cuando hablamos de estrés, realmente técnicamente significa estar despierto. La cuestión es que como estamos viendo la forma de cambio en nosotros, ese estrés nos está afectando y no estamos sabiendo con qué hacer cuando tenso mandíbula, qué hacer cuando estoy relajado y estoy de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como terapeutas, cuando viene un cliente a nosotros, claro, como terapeuta yo he de tener una imagen, yo he de tener un concepto, he de tener una forma de vida donde mi terapeuta ha de verme y ha de tratar de tener un ejemplo o tener un guía para yo poder seguir, para que esa persona pueda seguir su estilo de vida. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos viviendo en una era donde lamentablemente el sistema jerárquico, donde se dice quién es el que gobierna, quién es el que manda, quién es el que decide, lamentablemente hoy en día se nos da una pastilla para un dolor de cualquier cosa y esa pastilla es la que sirve para todos los dolores, sirve. ¿Y qué ocurre? Que se crea una especie de sistema donde no somos capaces de hacer las cosas con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad, porque lo fácil es, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me fue el dolor de cabeza, o me duele aquí el cuello, me duele el trapecio, me tomo una pastilla y se me fue. ¿Qué ocurre? Que estamos llegando a un momento donde llega un momento en que está a punto de casi prohibir las terapias naturales, que no quiere que se practiquen, cuando realmente estamos en una era donde ya hemos avanzado muchísimo, la tecnología ya ha cambiado, ha evolucionado la ciencia, se han descubierto nuevos sistemas de cómo el cuerpo trabaja. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estudié en su momento fisioterapia, se me dijo unos estudios musculares, de cadenas musculares, y ahora se dice, no, es que ahora es fascia, ahora se ha descubierto un nuevo tejido en el cuerpo donde tu cuerpo está reaccionando y la forma de trabajo ha de cambiar. ¿Sí? Entonces dice, jolín, vale, entonces todo lo que yo he hecho en todo este tiempo, ¿qué tengo que hacer?
Es de cambiar el sistema, es de adaptar el sistema. Entonces todo el rato estamos un continuo cambio y un continuo avance. ¿Qué quiere decir? Que como terapeuta tenemos que estar continuamente actualizándonos en la ciencia, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta que la forma de trabajo, antes se tenía como el concepto de que era un quiromasajista, tú ibas al masajista, ¿sí? Y si tenías al reflexólogo porque tengo alergias, vamos al reflexólogo. No puedo dormir, me han dicho que la acupuntura es buena, vamos a hacer la acupuntura. Entonces llega un momento que tengo que ir al reflexólogo, al acupuntor, y voy haciéndolo porque la vecina me dice, porque aquel me dice, porque quién me está diciendo que va bien, ¿sí? Entonces estamos siempre como en una búsqueda de tener conceptos de cómo tratar nuestro cuerpo y lo estamos confundiendo con la ciencia, con el sistema jerárquico, que hay unas grandes farmacéuticas donde nos dan unas pastillas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos metiendo las terapias naturales cuando son con medicamentos, pero no son medicamentos, pero sí. Entonces llega un momento en que hay que hacer un freno de mano ahí, hoy en día, y saber que no son alternativas, sino son complementarias a cualquier cosa, por supuesto, a cualquier tratamiento, a cualquier forma, pero saber que nuestro cuerpo tiene varios campos de trabajo. Si yo tengo un dolor muscular, he de trabajar la parte manual, por supuesto, un quiromasaje, una osteopatía, un tailandés incluso va muy bien para trabajar la parte manual, estructural de nuestro cuerpo. Pero también hay que entender que hay técnicas, por ejemplo, que no se pueden trabajar cuando está una zona muy inflamada, no se puede tocar directamente, pero también hay que entender que se puede trabajar a través de áreas reflejas. Entonces, todo aquello que es un trabajo de reflejo de nosotros, para promover lo que hemos trabajado, por ejemplo, si tengo un dolor muscular porque tengo mucho estrés, me trabajas el músculo, pero sigo teniendo el estrés, ¿sí? Entonces llega un momento en que se puede trabajar a través de la reflexología o a través de una acupuntura ese estrés que se genera, ¿sí? Entonces trabajamos una parte mecánica, trabajamos una parte refleja, y cuando el cuerpo está en ese proceso relajado, que ya te ha trabajado la parte muscular, te ha quitado de contractura, ya te están trabajando a nivel orgánico, a nivel reflejo, a nivel facial, el cuerpo está en un estado donde puede recibir toda la energía que se le puede dar a esa persona. Entonces siempre hablamos de que es importante que un terapeuta tenga el concepto claro de una terapia energética, ¿sí? Cuando hablamos de terapia energética es porque literalmente trabajamos el campo magnético, el campo energético de la persona, ¿sí? Donde casi siempre los alumnos me suelen decir, cuando hablamos de energía, es un concepto muy amplio, muy efímero y cuesta bastante. Científicamente se dice un concepto de energía, pero yo siempre termino diciendo lo mismo. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de energías, literalmente darle amor a tu paciente cuando lo estás haciendo. Cuando hablamos de energías se habla de todo aquello que no se ve, sí se siente y no lo podemos medir. Llámale amor o llámale energía. En pocas palabras, si no sabes cómo transmitirle a tu cliente lo que es el amor en ese momento, necesitas guiarte, necesitas trabajar terapias energéticas. Las terapias energéticas nos ayudan a ponerle nombre y apellido a ciertas, no es una psicología, es una forma de ponerle nombre y apellido a ciertas emociones, crear una sintomatología, ¿sí? ¿Qué significa llevar una carga emocional aquí? ¿Qué significa a nivel holístico, a nivel de trabajo, a nivel somático, que las lumbares te duelan, ¿sí? Porque los miedos se reflejan allí. Entonces todo eso se estudia y todo eso se puede demostrar en cómo nuestro cuerpo responde a nivel psicosomático, y hay que trabajar ese campo energético. Cuando hablamos de campo energético es porque muchas veces está el masajista, sobre todo en aquellos sitios donde un spa, que puede ser el más lujoso del mundo, pero están hartos de hacer el mismo ritual todo el rato. Entonces llega un momento en que están haciendo 1, 2, 3, 4, 1, entonces ya está esperando la persona que pase el tiempo para hacerte. Y tú, aunque no sabes de nada, no sabes de masaje, no sabes de nada, sabes que no te están haciendo bien el tratamiento, no está llegando a ti. Esa persona está haciendo el masaje, está pensando lo mejor, que tiene que hacer una compra, que tengo que hacer, o sea, no está aquí. Entonces cuando hablamos de una terapia energética, hablamos de cómo el cliente está, cómo el terapeuta en este momento está con tu cliente, le está transmitiendo, está siendo un canal, está diciendo, vamos, que se vaya ese dolor, que se vaya esa tensión, y darle amor a esa persona.
Nada más con el hecho de pensarlo o hacerlo, las manos se calientan. Y los pacientes y los clientes dicen, ¡Jolín, qué calientan las manos! O los alumnos mismos cuando experimentan y están estudiando por primera vez y dicen, las manos se me están calentando y ni siquiera las estoy poniendo porque les hago transmitir ese amor a través de un reiki, a través de una terapia floral, una terapia como las flores de Bach, por ejemplo. Hace referencia a esas terapias energéticas, ¿sí? Donde un terapeuta ha de tener esos conceptos bastante claros, porque un terapeuta que no puede trabajar una parte manual puede trabajar de una refleja y cómo yo llevo el estado emocional de mi cliente a través de ese estado. Entonces tenemos que tener siempre saber que cuando nosotros más trabajamos lo que es nuestro crecimiento, lo que es nuestra forma de trabajo, es cuando al cliente realmente empieza a purgar y saberse que tiene que trabajar ciertas emociones. ¿Para qué? Para que cuando el león te vaya a atacar no tengas que ponerte así, sino saber cómo en la forma evolucionada, como en el siglo XXI, tenemos que gestionar, ¿sí? Esa es la palabra, la gestión emocional, tener una expansión mental, y como terapeuta tenemos que transmitirle eso al cliente, tenemos que transmitirle que cuando estamos de estrés, sí, todos tenemos el trabajo, todos tenemos, todo nos afecta a todo, pero el cómo llevarlo, cómo gestionarlo. Entonces, es importante saber que para eso, para poder conseguir nosotros tener, ser un ejemplo, hay unas herramientas que no solo para terapeutas, insisto, también para los que no son terapeutas, para vuestros trabajos, ¿sí? Para vuestros propios trabajos, porque hoy en día vas a comprar una tienda, saludas a la persona que es dependiente y ni siquiera te mira la persona. Y tú dices, pero si estás de cara al público, solo tienes que decir buenas tardes, buenos días, y entras a la tienda, o sea que tampoco estamos pidiendo mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos entrando en un estilo de vida donde hay unas herramientas para poder llegar a ser ese terapeuta integral holístico, o como tú como usuario decirle a tu terapeuta, oye, ¿sabías que he escuchado esto? Puede ser aquello, ¿por qué? Porque los mismos clientes muchas veces son los que nos hacen evolucionar a nosotros, ¿sí? Nos van apretando, nos van dando fuerzas para nosotros ir teniendo ese cambio. Entonces, tenemos primero que nada entender que cuando marcamos un estilo de vida saludable, ¿sí? Se hace referencia a que el terapeuta debe tener un personaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mis clientes nunca van a entrar a mi vida personal. Si yo tengo hoy un mal día y hoy ha sido el peor día de mi vida y te voy a hacer un masaje, si yo no sé extrapolar y sacar ese personaje para poderte hacer un estímulo, para poderte hacer un masaje, es preferiblemente no hacerlo, porque nada más en la mala interacción que va a haber allí, el cliente va a tener la sensación de que algo no le ha gustado, ¿sí? Entonces es importante reconocer que tu estilo de vida como terapeuta, tanto en comida como en presencia, tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Porque cuando un cliente me dice que tiene un estilo de vida, que hace una dieta, de las dietas de la cetosis, o la dieta proteica y no sé qué, yo no soy dietista, pero yo he de saber que cuando hablamos de dieta, hablamos de comer saludable, no hablamos de regímenes locos donde afecta nuestra salud. Sí, el físico muy bien, pero ¿y la salud dónde está? Entonces siempre como terapeuta, esa figura que tenemos que ver, siempre vamos a ver a través de la salud. ¿Sí? Muchos pacientes, muchos clientes siempre me dicen, va bien estirar antes, después, es que yo he escuchado que no va bien estirar antes, después del deporte, si lo hago o no lo hago, y les digo, estirar es una forma donde puedes implementar en tu estilo de vida, pero hay que saber, cuando te dicen que no es bueno algo, no es bueno para quién. ¿No es bueno para ti? ¿O no es bueno para el deporte? ¿O no es bueno para quién? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando no es bueno algo, hay que cuestionarlo, el por qué no es bueno, ¿sí? No es simplemente el deporte, la carrera o el resultado de adelgazar o el resultado de obtener algo, sino simplemente tener en cuenta que la forma de salud en sí de la persona, ¿sí? Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que un terapeuta tú cuando vas a una consulta tienes que salir con una energía cargada, ¿sí? Y no tienes que salir con un estado de sensación de, bueno, ya me han hecho el masaje, muy bien, me voy y hasta luego, ya cuando tenga otra vez el dolor, vuelvo, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Cuando el terapeuta empieza a saber que ese personaje tiene un estilo de vida, como yo le digo a mis clientes, tengo que pasar porque me cruja, me hagan todo, me pongan mi cuerpo en mi sitio, porque estar haciendo 8 masajes al día, yo necesito un terapeuta que me ayude también a hacer masaje. Entonces llega un momento
en que también el explicarle cómo es mi estilo de vida, ¿sí?, hace que motive a esa persona. Entonces, teniendo en cuenta que todo el trabajo que nosotros estamos haciendo para tener ese estilo saludable, es porque cada vez tenemos que tener en cuenta que hay pequeños matices, no solo en la profesión de las terapias naturales, sino en cualquier otra profesión, donde cada vez se está perdiendo mucho más lo que es esa asertividad, lo que es la empatía con las personas. Entonces, yo considero que entre más tú mantengas un estilo de vida saludable, tu mente está conectada con tu cuerpo, estás conectado con un estilo de vida, agradeces, eres consciente de que estás vivo, eres consciente de que estamos aquí y que vamos a tener un movimiento de transición en esta etapa que se llama vida y que es muy corta y se nos olvida que estamos vivos. Entonces llega un momento en que estoy jugando a ella, prejuzgo a aquel, entonces ahí es donde normalmente como terapeuta no podemos tener esa historia aquí en la cabeza, porque llego, toco un cliente y ahí es cuando al tocar a ese cliente me pasa toda la mala energía. Y no es que me pasa toda la mala energía, es que te he prejuzgado porque no tengo un crecimiento mental, no tengo una expansión mental, un crecimiento emocional y una expansión mental, y al no tenerla, pues por supuesto que yo voy a hacerle algo, y si ella no me cayó bien porque tiene el pelo amarillo o rubio o rojo, si no me cayó bien porque no te tiene por qué caer bien, entonces es justamente cuando te transmiten la mala energía. Por supuesto no va a haber mala energía y mala conexión, si te voy a tocar se va a desnudar un cuerpo. Entonces ese simple hecho de tú prejuzgar a algo antes de que ya esté sucediendo, ya está creando un mal conflicto a la hora de tratar, ¿sí? Entonces, por supuesto, si la persona va a venir y se va a desnudar ante nosotros, ¿qué confianza le vamos a transmitir nosotros? ¿Sí? Entonces, por supuesto, cero ideologías, cero tener que crear un conflicto dentro de una cabina. ¿Qué quiere decir? Los temas de conversación que solemos tener los terapeutas con los clientes son siempre de lo mismo, siempre hablando de cómo cuidarte, el qué es importante, cómo alimentarte, el qué cuando te levantas por la mañana, qué es la importancia del sueño, etc. Y sobre todo, que el cliente nos vea a nosotros que tenemos ese crecimiento, esa expansión emocional, crecimiento mental. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque casi siempre, si ya por defecto el cliente cuando viene a consulta ya está haciéndose el masaje, y cuando se está haciendo el masaje ya está pensando en que se tiene que ir a no sé dónde porque no llegue, porque no está aquí, ¿sí? No está aquí nunca. Entonces yo muchas veces a los clientes les freno mano y les digo, ya sé que después de aquí tienes que ir a trabajar, tienes que los niños, tienes aquello, ya lo sé, pero vamos a tratar de alguna forma, que es lo que se llama ansiedad, ¿no? Estar todo el tiempo en el futuro. Entonces vamos a tratar de estar en una forma aquí, en este momento ahora. Quiero que te concentres en tu respiración y cómo mis manos van moviéndose, van tratando en tu cuerpo para que realmente conectes contigo mismo y te sientas. Y es cuando el cliente dice, no sabía que tenía el cuerpo tan mal, no sabía que me dolía tanto todo. Y tú dices, es justo por eso. Necesitamos crear la conciencia como terapeutas de que no hace falta que tengas un trastorno, una patología ni nada para poderte crear y poder hacerte un ritual, poder hacer un masaje donde te lleve a un estado, y justamente en ese estado en el que estás es cuando el cuerpo recibe todos los mensajes, todas las señales y todas las ideas que tenías que no estabas pensando, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, no tratamos de curar a la gente, ¿sí? No tratamos de buscar curas, no somos curanderos, ¿sí? No somos nada, tenemos unos estudios, tenemos un gran crecimiento, pero no tenemos el concepto de curar, tenemos el concepto de prevenir, ¿sí? Tenemos el concepto de introducir esta filosofía de vida que son las terapias naturales. Entonces, para ello, también tenemos que tener en cuenta que tanto el terapeuta como transmitir al cliente es empezar a crear conceptos que lo hemos estado comentando, de estar en ese futuro, ¿sí? No sé si conocéis el mindfulness, es un tipo de técnica que te hace conectar con tu yo, con el ahora, ¿sí? Venimos con una depresión del pasado, es que yo era, es que yo tuve, es que yo hice, es que yo, y no me deja avanzar, o estoy demasiado allí, es que cuando vengas que tengo que pagar también la hipoteca, tengo que pagar. Entonces llega un momento y dices, ¿dónde estás? Estás tirando dos fuerzas, una para allá, otra para allá, y tú, que donde tienes que estar, aquí, ahora, no lo estás. Entonces,
Yo a los terapeutas siempre les digo, tienes que conocer la conciencia del yo, tienes que conocer la conciencia del ahora. Si no conocemos esa conciencia, ¿cómo narices le voy a transmitir a mi paciente que esté aquí y ahora, en este momento? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que para llegar a ello, para llegar a mindfulness, yo siempre les termino diciendo a mis clientes, no soy coach, mi coach, yo siempre digo, yo soy coach, así, a punta de golpes en la vida me han hecho ser coach, ¿sí? Pero realmente coach hace referencia a que es una parte de la psicología donde yo siempre le digo a los alumnos, si queréis estudiar ello, puedes estudiarlo, pero a mis clientes les digo, busca la manera de sacarte un dron, no mires detrás de tus ojos, cuando sacamos el dron y empezamos a ver cómo nos mira la gente, qué repercuto yo cuando estoy hablando o cuando entro a un sitio, cómo es mi energía cuando entro a un sitio y saludo. Entonces, justamente en eso, en tener la conciencia, en verte a ti, ver lo que tú transmites es importantísimo. Entonces, como terapeuta, el personaje tiene que saber lo que transmite, tiene que saber cómo lo están viendo. ¿Sí? Si yo vengo a hacerme un masaje contigo y yo, hola, ¿qué tal? Yo soy tu terapeuta. Y ¿qué tal? Bueno, hoy el día está horrible, el día más feo que ha hecho, de verdad. Pasa, túmbate. Y tú ya estás diciendo, pero es que madre mía, me lo hago por necesidad. Entonces, la idea es esa, la idea es reconocer que yo a mis clientes, porque lo hago conmigo, yo a mis clientes motivo al que busquen la felicidad en esas pequeñas cosas. La felicidad no está en, cuando tengan pagado aquello, cuando ya venga julio, todo el mundo, en agosto, para las vacaciones, vaya en agosto, traumatizados porque llegan en agosto, vienen a la consulta porque se van de vacaciones. Y cuando llegan de vacaciones, vienen a la consulta porque vienen de vacaciones. Entonces te estás viniendo porque te encuentras muy mal, porque dicen que el estrés del trabajo, como tienes que ir de vacaciones, te tienes que ponerle el cuerpo a punto, y cuando te vas de vacaciones vienes fatal porque has estado caminando, y toda esa lucha, todo lo que has trabajado, en qué momento yo te he visto feliz. Entonces, busco, como sea, la forma de sacarle la sonrisa a mi paciente, a mi cliente, con el buenos días. Con el simple buenos días, un chiste tonto, algo para que la persona se ría. Si yo consigo con un cliente que se ría, esa persona ya está liberando endorfinas, ya está liberando ciertas hormonas que nos hacen sentir bien. Si te encuentras bien, el cuerpo va a sonreír, y si sonríe, entonces es un ciclo que entramos todo el tiempo en ese concepto, y no importarnos todo el tiempo por el dolor, por la forma. Yo siempre tengo una frase mítica que digo que el dolor, por ejemplo, a mis clientes les digo, yo sé que te duele el cuerpo, te duele el alma y te duele todo, pero tienes que llevarlo con estilo, tienes que llevarlo con ganas, tienes que llevar el dolor con una forma. Me duele el alma, pero voy aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo culpa de que tú, los que estáis a mi alrededor, sufráis mi dolor. Por lo tanto, esa es la forma en cómo el dolor muchas veces se va, ¿sí? Entonces, nada más teniendo un poco esa conciencia de que tienes que buscar esas pequeñas cosas, de que estar agradecidos todo el tiempo, llega un momento en que nuestro cuerpo empieza a tener unas respuestas inmediatas en las mañanas cuando te levantas, ya no te levantas tan rígido, ¿sí? Entonces, esos pequeños matices son los que hacen que tanto terapeutas como los mismos clientes practiquen ese estilo de vida, ¿sí? Porque lo fácil es decir, estoy estresado, me tomo un antidepresivo, sigo estresado, sigo nervioso, me duele la cabeza, me tomo tal pastilla, y llega un momento que el cuerpo está tan tóxico que llegas en un bucle que dependes de eso para poder seguir y no hay forma de arrancar. Entonces, en las terapias naturales no entramos en estar enfermo, no entramos en quiero conseguir aquello, no, es un estilo de vida que lo vas a disfrutar todo durante todo el camino, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, porque muchas veces a los mismos alumnos les digo, vosotros mismos sois vuestro propio marketing, vosotros mismos sois los que sabéis cómo os tenéis que vender, ¿sí? Cuando el cliente te ve, el cliente nos está viendo a un personaje, está viendo a una persona que, si esa persona no ve la vida como lo es, sino ve la vida como una forma de lucha y de guerra y de todo, no va a llegar a ser un buen terapeuta, ¿sí? Entonces, esos son los pequeños matices que yo dentro de la escuela o a compañeros de trabajo les termino diciendo, vamos a apretar. Hoy en día a los alumnos se les puede enseñar a hacer un buen masaje, se les puede enseñar a hacer unas buenas técnicas, pero si no tiene un crecimiento emocional, un crecimiento personal, no va a ir a ningún lado.
¿sí? Entonces, no solo para el alumno, sino también como tú, como persona. Saber que cuando hablamos del marketing, por ejemplo, en una persona, vemos qué es lo que el cliente, a dónde quiere llegar, ¿sí? ¿En qué sentido? Si tú vienes a una consulta y vienes a hacerte un masaje porque te duele algo, es importante que reconozca al cliente qué quieres que haga yo por ti. ¿Por qué? ¿Por qué me has venido aquí? ¿Por qué? Porque el cliente viene porque estás allá arriba, porque eres el mejor masajista del mundo, porque me han dicho que eres el mejor. Ya, pero ¿qué quieres conseguir de mí? Sí, entonces es importante saber que la autosanación, la autorregeneración empieza cuando tú no dependes de nada ni de nadie. Cuando no dependemos de nada ni dependemos de nadie, de nada, es cuando estamos en un equilibrio nosotros. Entonces, mi equilibrio no es el mismo equilibrio de cada uno de nosotros. Cada uno tiene dentro de un desequilibrio un equilibrio. Entonces, ese equilibrio justamente es el que buscamos tener. No es el que nos dice un libro matemático, es que tienes que respirar 4 veces por la mañana. Mis pacientes siempre me dicen, los clientes me dicen, me han dicho que medite. Yo digo, haz una meditación, necesitas conectar contigo, necesitas frenarte aquí ahora. Yo meditar eso es cerrar los ojos y quedarme así y no pensar en nada, no lo sé hacer. Yo ya, normal, porque estamos en una ciudad, estamos en un sitio donde va todo a 10.000 millones de kilómetros por hora y no hay forma de tenerlo aquí. Pero el hecho de que no sepas hacerlo, busca cómo. ¿Sí? Entonces yo trato de decirle, mira, hay unas meditaciones que son meditaciones activas, meditaciones que te pones a bailar, al mover el cuerpo y te sientes a ti. Y lo importante es sentirnos a nosotros, porque muchas veces, así como estoy hablando del personaje del terapeuta, cada uno de los clientes tienen sus personajes, tienen sus formas. Entonces llega un momento en que el mismo cliente no reconoce ese personaje y no sabe quién es ese yo. Entonces, como es un personaje que no está en una filosofía de vida, es un personaje que lo lleva con sufrimiento, con mucha lucha. En cambio, si tú te das cuenta quién es el personaje y quién es tu yo, quién es tu verdadero ser, pues justamente ahí es donde radica el cómo tratar el cuerpo, ¿sí? Entonces, las terapias naturales empiezan a llegar a nosotros, están cogiendo fuerza. Cada vez más la repercusión es para aquellos que la utilizáis, aquellos que la consumís vosotros, en qué momento yo sé que es bueno. No, estás diciendo que la acupuntura ya que no hace nada, que no tiene ningún efecto sobre el cuerpo. No quiere decir que no haga, pero es que si tampoco se está poniendo en el momento adecuado, porque la persona está esperando adelgazar con la acupuntura o está esperando que se le alivien los trastornos del sueño por la acupuntura, sí, pero hay más cosas. Entonces, el terapeuta integral holístico justamente hace referencia a eso, en que tenemos que crear. Si yo no tengo esos estudios, que yo motivo a mis alumnos a estudia, continúa, porque la ciencia avanza, todo avanza, y seguimos ese estudio. Entonces, si yo no puedo ser acupuntor, no puedo ser reflexólogo, pues un equipo multidisciplinario, donde en ese equipo multidisciplinario puede hasta incluso perfectamente estar toda la parte, estar nosotros dentro de la parte sanitaria, porque es complementario. Entonces, quiere decir que no busco separar nada, no busco que dentro de las terapias naturales esté nada separado y que todos somos un único ente. Somos personas individuales, indivisibles, donde se tiene que trabajar un conjunto, un completo a una persona en una misma sesión durante unos procesos, ¿sí? O en varias sesiones compuestas en un equipo multidisciplinario. Entonces, yo soy partidario de que cuando escuchéis hablar algo acerca de las terapias naturales negativo, de que no funciona, de que es mentira, de que es una pseudociencia, de que no está teniendo ello, quiero que no cuestionéis eso si a la persona no le ha funcionado algo, ¿sí? Yo lo que quiero es que sepáis que el hecho de que no te haya funcionado a ti no quiere decir que uno, tu terapeuta, lo haya hecho correctamente, dos, pues haya sido completamente acertado, y por supuesto saber que el cliente es
poco a poco el que va a entender que el que le va a ir a funcionar, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a ir a funcionar correctamente? Entonces, tratar de que cuando se buscar esta pequeña impulso sobre el ir a un sitio y exigir en el sitio que si tú no ves correcto ese personal terapeuta, exige de que tenga un buen crecimiento y exige de que tenga una buena forma, ¿sí? Donde cuando se te hable mal de las terapias naturales, pone en cuestión y que se respete, porque si hablas mal es porque no la entiendes y no solo entiendes, sino no lo dominas del campo. Si no dominas del campo, es normal que estés hablando cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿sí? Y así que nada, muchísimas gracias, querido público, por haber venido y simplemente saber eso, que gracias a vosotros que estáis más motivados en las terapias naturales, en el concepto de lo que es que no es solo una fira, ¿sí? No es una fira. Las terapias naturales es salir afuera y estar en la misma calle con lo que estamos comentando, el saber de que tenemos que estar con ese dron todo el rato sacado afuera y buscar siempre sacar esa sonrisa que hoy en día es lo que más está costando sacar. Buenos días. Gracias. Pensé que me iban a venir más. No sois terapeutas, ¿verdad? Sí. ¿Tú sí? Vale. Sí, sí. Bueno, normalmente cuando son terapeutas, no machaco más a varias cuestiones, pero el terapeuta, el concepto de los terapeutas también es terapeuta. Sí, tener en cuenta que a nivel de gremio, ¿no? Final, ¿sí? El nivel de terapia de aquí está buscando